algunos antídotos contra la ociosidad. Como texto inicial vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:14. Dice la escritura: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Antes de hablar de la ociosidad, permítame contar la historia de la iglesia de los tesalonicenses. Ella pues, comienza en Hechos capítulo 17, desde el versículo 1 al 9, no lo voy a leer, pero usted lo puede leer en su casa. Pablo y Silas llegan allí tras salir de Filipos, de la casa de Lidia, más o menos en el año 50, durante el segundo viaje misionero de Pablo. Cuando llegan al lugar, se entregan a predicar por casi 3 semanas, tiempo en el que pues gran cantidad de los griegos se convierten a Cristo. Despuésito algunos judíos alborotan al pueblo, a los griegos, y tanto Pablo como Silas tienen que salir huyendo de la ciudad. Despuésito Pablo, estando en Atenas, decide enviar a Timoteo a Tesalónica, porque esa gente apenas medio se convirtieron y ahí quedaron botados en la mitad del planeta. Sin embargo, Timoteo, pues por ser griego, pudo ir sin problemas allá, pero Timoteo también era muy joven en el evangelio. Entonces, lo que Pablo continúa haciendo es, cuando ya está en Corinto, decide escribir esta carta a los tesalonicenses y se las envía. Ubicada un poquito esa parte contextual de la iglesia de Tesalónica, miramos un poquito qué es la ociosidad y por qué había gente ociosa en Tesalónica. Vamos a responder a la primera pregunta, es ¿qué es la ociosidad? Porque muchos de nosotros creemos que ociosidad tiene que ver con la pereza y está totalmente lejos de ser pereza. El término griego utiliza 3 palabras. Atactos significa uno que no mantiene el orden o alguien que promueve el desorden o vive en desorden. Otra palabra, agoraios, muy parecido al concepto que usamos nosotros de agorero, ¿cierto? Significa de la plaza pública. A veces se podía referir a ellos como los actores, gente ociosa, que se la pasaba para allá y para acá esperando que su suerte cambiara su situación. La tercera palabra, argos, que significa desocupado o infértil o sin provecho. Mire que en ninguna de las 3 señala la pereza, pero digamos que de alguna manera pues la contiene en el sentido de que era gente perezosa mentalmente, quiere decir gente que no quería pensar por sí mismo para solucionar sus propios problemas. Curiosamente, la ociosidad era una profesión en la época romana y se asociaba con una forma comercial conocida como patronato romano. Tal vez haya escuchado usted esa palabra, patronato romano, el cual consistía en salir a las plazas en busca de gente que tenía dinero y que necesitaba favores de cualquier tipo. Ahora, cuando yo digo de cualquier tipo, pues eran asuntos tan absurdos o depravados como usted no se imagine. Los tipos se dedicaban a hacerle favores a la gente rica. Los ociosos cometían cualquier tipo de fechoría para complacer a los ricos por unas cuantas monedas. Ellos podían conseguir desde agujas e hilo para el ama de casa como prostitutas para los hombres que las pidieran. Igual armaban tramas de cualquier tipo para implicar a alguien en algún delito y generalmente eran lo que podríamos llamar súbditos de la malicia misma, inventores de males. Ellos se dedicaban a pensar cómo agradar a esos adinerados. Si el adinerado decía, vaya, hágale zancadilla a fulano y tal, el ocioso se dedicaba a hacerle caso, porque el adinerado le daba unas moneditas para ir a hacerle la maldad a los otros. Eso es ociosidad. Fue precisamente por ese tipo de gente que Pablo y Silas tuvieron que huir de Tesalónica, pues los mismos judíos a quien encontraron para poder alborotar al pueblo, precisamente a esta gente. Eso lo dice Hechos 17:5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos hombres ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Lucas llama a estos hombres ociosos también hombres malos. ¿Por qué? Porque ellos hacían cualquier cosa, pero a ellos no les importaban las consecuencias. Eso es una persona ociosa, alguien que hace las cosas malas, pero no les interesa
las consecuencias. A ellos no les importa. Andan desocupados buscando hacer males a otros. Ser ocioso era para esta gente pobre una forma fácil de ganar dinero sin mantener compromisos con nadie, sin seguir horarios o sueldos fijos. De alguna manera era un trabajo informal que les permitía hacer lo que les venía en gana y que les pagaran por eso. E incluso que los ricos los defendieran con sus influencias de dinero, porque ellos hacían la maldad y si los iban a encarcelar o algo, los ricos les pasaban plata a los soldados y los tipos salían bien librados. Así que el ocioso en un sentido tenía cierta influencia con los ricos para que los protegieran de todas sus maldades que hacían. Ahora, aún sin parecerlo, la ociosidad era una forma moderna de esclavitud en la época de los apóstoles. El ocioso es un esclavo. Resumo esta parte entonces, el ocioso es alguien que promueve, apoya y fomenta la práctica del desorden en cualquiera de sus formas. Ocioso es alguien que pretende soluciones fáciles a los problemas comunes. Es una persona que vive bajo la ley del menor esfuerzo. Es alguien que quiere ganársela fácil. Hoy en día uno pregunta por los muchachos qué quieren ser cuando grandes. Las niñas quieren ser modelos, quieren ser actrices, quieren ser influencer. Los muchachos quieren ser o futbolistas o modelos. Quieren ganar millones sin hacer muchas cosas. Eso sería tal vez también un ocioso. Y no que esté mal que quieran hacerlo, ¿cierto? Pero muchas veces quieren lograr o llegar a esos lugares sin pagar un precio, sin dar su mejor esfuerzo. El ocioso es también alguien que trabaja pero no produce, ¿cierto? Si todo el mundo se convierte en modelo y actriz y actor, ¿quién va a cultivar nuestros campos en unos años? ¿Quién va a hacer el pan? ¿Quién va a empacar la comida? Porque los muchachos hoy en día están abandonando el campo. Hoy no quieren aprender, por ejemplo, a cultivar como sus padres el arroz, la papa, la yuca. No, sino que los muchachos ya quieren venirse a la ciudad y ser alguien famoso con solo ir a presentar un casting. ¿Quién va a querer realmente trabajar? Hoy los muchachos ya no quieren trabajar. El ocioso es alguien que es un esclavo de un tipo de imaginación perversa, porque es lo que sucedía con los ociosos en las plazas. Como les pedían hacer cosas tan absurdas, pues ellos a veces se juntaban con otros ociosos a tener que hablar y decir, oye, ¿cómo hacemos esta vueltica, no? Entonces tenían que estar imaginándose la maldad, cómo hacerla para poder hacerla. Así que una persona ociosa es alguien que está pensando en hacer maldades, que está pensando en lo malo y pues esperando tener un buen resultado a su gusto, ¿no? ¿Por qué había ociosos en la iglesia de Tesalónica? ¿Y qué fue lo que influenció a esos hermanos en Tesalónica para esa mala práctica de la ociosidad? Vamos a encontrar varias cosas. Uno, su poco adoctrinamiento. ¿A qué me refiero con poco adoctrinamiento? Ya se dijo que esta iglesia fue fundada en cuestión de unas pocas semanas. Así que era una iglesia muy joven, muy niña todavía. Y aunque fue conmovida fuertemente por las manifestaciones del Espíritu Santo, porque es interesante, pero Pablo en 15 días armó una iglesia. Bien tremendo. Primera de Tesalonicenses 1, 4 al 7. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre de fe, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. El evangelio que Pablo viene y predica, lo predica con poder en el Espíritu Santo y eso generó en ellos una fe férrea muy fuerte en poco tiempo. Así que ellos se convirtieron de veras. Pero como Pablo no pudo estar sino como 15, 20 días con ellos, pues las instrucciones que él les dio estuvieron muy limitadas realmente para lo que ellos tenían que experimentar. Ellos sí quedaron faltos de lo que fuera una buena instrucción bíblica y Pablo lo reconoce. Mire lo que dice Primera Tesalonicenses 3:10. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mire que Pablo aquí está diciendo, nos faltó cositas que decirles. Muchas veces las personas que han tenido una instrucción bíblica sesgada,
no han tenido una instrucción bíblica completa, se quedan a medias en entender la vida espiritual y la vida normal que un creyente debiera vivir. Así que eso genera una cierta inmadurez espiritual en las personas y eso hace muchas veces que las personas terminen ociosas. ¿Por qué? Porque terminan pensando entre lo bueno y lo malo, tomando decisiones desordenadas precisamente, aunque son creyentes, porque les falta instrucción. ¿Qué otra cosa hace que un creyente llegue a la ociosidad? En segundo lugar, una prematura persecución, porque los tesalonicenses tuvieron que enfrentar la persecución de manera inmediata. Ellos se convierten e inmediatamente los persiguen al punto de que Pablo y Silas tienen que salir huyendo de Tesalónica. Ellos se ven perseguidos, pero cuando Pablo y Silas se van, llegan al punto los griegos de matar a algunos creyentes. Así que muchos de ellos optaron por esa filosofía que venía inclusive desde Corinto y habían dejado una frasecita que eso hacía que los tesalonicenses, algunos pensaran de la siguiente manera: si yo voy a morir pronto, ¿para qué trabajar? Esa era la filosofía que venía pues de alguna manera arraigada de las malas conversaciones que ellos tenían sobre el valor de la vida en las plazas, porque es algo que nos cuenta la cultura, que los griegos tenían conversaciones filosóficas sobre la vida y pues para ellos la vida entre comillas no valía nada. Entonces, como no valía nada, pues ¿para qué trabajo? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué lucho más? Si nos van a matar pronto por ser cristianos, pues imagínense. Es lo que Pablo señala a la iglesia de Corinto, por ejemplo, allá en 1 Corintios 15, 32 al 33. Dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué era lo que ha pasado con los mismos hermanos también de Tesalónica? Ellos tenían la misma filosofía: comamos, bebamos, que mañana morimos. Una persona ociosa es alguien que no tiene una esperanza eterna. Aún muchos creyentes tienen su esperanza en las cosas de este mundo. Entonces dicen: no, pero si ya va a llegar Cristo, si el anticristo ya está haciendo de las suyas, entonces yo, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué lucho? ¿Para qué tanto orar si a la larga, mire la vida en que va a terminar? Ese desánimo también los estaba afectando y los estaba llevando a la ociosidad, porque no se estaban ocupando en su vida espiritual, sino se estaban ocupando en cosas secundarias. Pablo tiene que recordarles algo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 14 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que están muertos, ¿cierto? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Porque mucha gente entra en la ociosidad porque se entristece, se deprime, porque no le ve una razón a la vida, porque no le ve un sentido a la vida. Entonces, ¿qué pasa con una persona deprimida? Se desordena. ¿Qué pasa con una persona deprimida? Empieza a pensar en lo que no tiene que pensar, ¿cierto? Ocupar su mente de formas incorrectas. Eso ya es ociosidad. Pablo les había dicho allá en 1 Tesalonicenses 5, 1 al 2, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Así que mucho de ese mensaje de que Cristo viene mañana, que viene pasado mañana, lo que está haciendo con muchos creyentes es hacerlos ociosos, porque andan pensando en lo que no tienen que pensar y descuidando lo que sí tienen que cuidar. En este punto, la ociosidad fue el fruto del desaliento, de su desgano a vivir por causa de los problemas, porque ellos se dedicaron solo a tener que comer al diario. Su mayor ambición en la vida era eso. Por eso se iban a vagabundear por las plazas en busca de unas pocas monedas. Y esa era toda su ambición en la vida. Solo mantenerse vivos un día más. Y eso a veces trae también ociosidad, precisamente por eso, porque no tengo un plan de vida, no tengo un proyecto de vida, no tengo un propósito en la vida. Eso hacían los ociosos, no tenían un proyecto de vida. Todo su proyecto de vida era ir, buscar un cliente que les diera 4 monedas por alguna cosa y hacerlas, y ya, eso era todo. En este punto es que aparecen los 4 antídotos contra la ociosidad, allí en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Va a situarse usted, por favor, ahí.
Voy a resumir esos 4, yo los llamo antídotos, y debemos trabajar en la santidad del hogar, debemos trabajar en la fraternidad con otros hermanos, debemos trabajar en la tranquilidad personal y debemos trabajar en un trabajo sano. Vamos a mirar esas 4 cositas. Trabajar en la santidad del hogar. Yo creo que nada nos va a ayudar a vencer más rápido la ociosidad que dedicarnos a trabajar en la santidad. Y vamos a leerlo 1 Tesalonicenses 4, 1 al 7. Dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ya hay un propósito de vida ahí. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Una característica de los ociosos de la época ya mencionados es que ellos vivían como si fueran solteros, como gente sin mayor motivación en la vida que la de conseguir unas pocas monedas para pasar el día, ya lo dijimos. Ahora, el problema era que mucho del trabajo, entre comillas trabajo, en la labor del patronato consistía en complacencias sexuales de todo tipo, actos de violencia, de injuria a extraños. Y era algo que exponía a la familia propia del ocioso a un sinnúmero de actos desordenados y de un mal ejemplo. Es importante que nosotros entendamos como creyentes que estamos llamados a evitar trabajos que expongan a un detrimento espiritual, ético o moral nuestra persona y nuestras familias. Yo me acuerdo hace unos años, un líder en una iglesia me dice, hermano, es que me invitaron a ir a trabajar a una fiesta swinger, a servir comida. Yo dije, ¿y usted sabe qué es eso? Me dice, sí, yo sé qué es eso. Pues lo explico para el que no lo sepa. Una fiesta swinger es donde se van parejas, 10, 20 parejas, se desnudan y se la pasan todo el tiempo desnudos y teniendo relaciones sexuales unos con otros. Y entonces el creyente, un líder de una iglesia, se iba a ir a servir las mesas allá. Él dijo, desde que uno no haga nada, yo decía, no haga nada, pero papito, usted va a ir a participar algo que está en contra de Dios y que usted se va a afectar, usted va a prestar sus oídos, sus ojos, su ser a algo que no debiera. Creo que muchas personas trabajan en cosas que les van a afectar en su ética. Parte de la ociosidad también es eso, cuando yo traigo los problemas del trabajo a la casa. Por eso digo que cuando el Señor se refería a los hipócritas, se refiere precisamente a ese tipo de personas. Ellos simplemente vivían para agradar a otros, eran perfectos actores. Se acostumbraban a vivir de forma doble, a engañar a otros, a vivir una vida allá y una vida acá. Eso es ociosidad también. ¿Y cuál era su motivación? En muchos casos ni siquiera era el dinero solamente, sino también el aplauso, el reconocimiento de la gente adinerada, la popularidad. Entonces, hacía la maldad para que los demás lo aplaudieran. No, es que este sí pudo hacer esto que nadie se atrevió. El segundo antídoto no solo es la búsqueda de la santidad, sino la búsqueda de la fraternidad con otros hermanos en la fe. Porque muchas veces nosotros terminamos viviendo solo para complacer a la gente del mundo, pero nos olvidamos estimularnos como creyentes al amor y a las buenas obras. Por eso es importante congregarnos, porque cuando no nos congregamos y solo estamos viendo novelas todo el día, cuando nos congregamos y solamente estamos teniendo conversaciones a veces pasadas de tono con nuestros compañeros de trabajo, de estudio, etcétera, pues obviamente vamos cayendo en la ociosidad, vamos cayendo en hablar cosas que no debieran, pensar cosas que no debiéramos, en generar desorden en nuestra propia vida porque terminamos haciendo cosas para agradar a gente desordenada en sí misma. Pues obviamente eso nos afecta. Pablo da un consejo en 1 Tesalonicenses 4, 9 al 10. Dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así como todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello
más y más. Es importante no descuidar nuestra convivencia con los hermanos en Cristo, porque con quien usted pase más tiempo, eso va a determinar mucho la forma en que usted se comporta. Si usted se la pasa viendo novelas, termina noveleando en su vida. Teniendo conversaciones inadecuadas con personas inadecuadas, va a terminar hablando de la misma manera, comportándose de la misma manera. Algo que se pega, ¿no? Las manías, las mañas, las palabras, etcétera. Pasar más tiempo con inventores de males que con estimuladores del bien va a incentivar la ociosidad. Pablo nos invita a compartir más tiempo con otros creyentes. Por eso es importante lo que dice allá en Hebreos, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Hablando de lo que dice la escritura también, que las malas conversaciones dañan las buenas costumbres. Porque a veces el tiempo que pudiéramos dedicar para buscar a Dios lo dedicamos de manera inadecuada. Por eso tenemos malos resultados. En tercer lugar, el tercer antídoto es la tranquilidad personal. Buscar la tranquilidad personal. Los ociosos eran personas expertas en buscarse problemas, profesionales en meterse en problemas. Por lo general, la razón correspondía a su actitud de entrometerse en lo ajeno. O sea, el trabajo de ellos era meterse en lo que no les importaba. Cuando alguien se mete en lo que no le importa, es un ocioso. Quiere decir, no tiene nada que hacer con su vida, entonces va a querer ir a meterse en la vida de otros y en los problemas de otros. Eso es ociosidad también. Muchas veces, y en este caso de los profesionales que trabajaban en el patronato, era pues para sacar algún provecho personal. Dice el dicho popular, ¿no? Pescar en río revuelto. Muchos de ellos vivían una vida intranquila precisamente porque no solo tenían sus problemas propios, sino que traían sus problemas a la casa. Ellos eran noveleros de alta monta, ellos estaban siempre armando tramas, metiéndose en películas que no tenían que meterse y su comidilla era la vida de otros, generalmente. Todo esto les hacía vivir de manera intranquila, llenos de problemas sin resolver, afanados, estresados. ¿A nosotros nos pasa? Claro. Cuando uno se la pasa viendo solo los problemas mundiales y que mire que se están destruyendo la naturaleza y no sé cuántas y se dedica solo a eso, la persona se vuelve ociosa, monotemática, pierde su tranquilidad porque ahora está afanado por la capa de ozono, ahora está afanado por los problemas políticos, por los problemas económicos, por todo. Y todo eso tiende a ser ociosidad. ¿Por qué? Porque le quita su tranquilidad personal. Pablo dice allí a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 11, la primera frase, y que procuréis tener tranquilidad. Los problemas de su labor, que era solucionar los problemas de sus patrones, entre comillas, los problemas, sumados con los reclamos de un hogar faltante de verdaderos recursos, porque ese ni producía allá para los ricos, ni producía aquí para su familia, más la persecución que tenía por ser creyentes, más la insatisfacción personal por una vida futura incierta, porque estaban pensando en cualquier momento me matan, sea por ser creyente, o sea que me maten, dice que no hay los maten como malhechores, ¿cierto? Que no padezcan como malhechores. También podían estar preocupados precisamente por eso, porque les hicieran daño como malhechores. Pues eso generaba ¿qué? Incertidumbre, zozobra, y entonces la paz de Dios que ellos debían tener, no lo tenían. Pablo los invita a armarse una vida tranquila. Y yo quiero invitarle hoy a usted a armarse una vida tranquila. Usted y yo podemos determinar qué tipo de vida queremos vivir. La palabra tranquilidad alude al hecho de tener paz por no tener deudas morales y éticas con nadie. Cuando yo tengo paz con otros, cuando yo no le estoy haciendo mal a nadie, puedo tener verdadera tranquilidad. Cuando yo estoy claro de lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con buenas intenciones, con buenas motivaciones, pues eso me ayuda. Así que nos hace entender algo importante. La tranquilidad es un estado del corazón. Cuando hay tranquilidad en el corazón, las cosas alrededor empiezan a ponerse en orden. Entonces, ¿por qué mucha gente no pone en orden su vida? Porque no tienen tranquilidad en su propio corazón. Una persona tranquila lo demuestra en su exterior, se le ve en su exterior.
Oiga, qué rico cuando usted llega a su casa y su cama está tendida, cuando usted pasó todo el día trabajando y llegó y no todo un revuelto, un bojote allá, toda la loza en la cocina. Oiga, eso me dice mucho de la falta de tranquilidad muchas veces que hay en una persona. Una persona que tiene tranquilidad, tiene orden. El último consejo que Pablo aquí les da a los tesalonicenses es una laboriosidad sana o un trabajo sano, porque a veces no tenemos trabajos sanos, tenemos trabajos que nos hacen estar más afanados que antes. O sea, se supone que uno se va a trabajar porque el trabajo le va a solucionar sus afanes y termina no más afanado por el trabajo que por los afanes que tienen en la casa. Pablo invita a los tesalonicenses a seguir su propio ejemplo porque él durante esos 20 días que estuvo allá, no solo les predicó, también trabajó y trabajó con sus propias manos y les dio ejemplo a los tesalonicenses. 2, 9 al 11. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Oiga, mire que Pablo se dedicó a trabajar para no ser carga a ninguno, pero al mismo tiempo que trabajaba, les predicaba el evangelio. ¿Saben qué? Muchos creyentes caen en la ociosidad, creyendo que servir a Dios es asunto de descuidar su propia casa para adoptar una vida de fe que muchas veces ni siquiera han desarrollado. Pablo está demostrando aquí que se pueden hacer las dos cosas al tiempo. Se puede servir al Señor, se puede predicar, se puede compartir el evangelio y se puede trabajar también y no ser gravoso a nadie. Los hermanos de Tesalónica estaban cayendo en necesidad precisamente por eso, por descuidar lo prioritario. Ellos eran una iglesia pequeña, en ese momento no necesitaban un cuerpo de ancianos, ni ujieres, ni un ministerio de niños, ni nada por el estilo. Entonces podían dedicarse primero a lo primero, a sus propias vidas, a su santidad personal, a la santidad de su casa, ¿cierto? Era algo importante. Primera Tesalonicenses 4, 11 al 12. Mire el consejo de Pablo. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Un trabajo honrado era mejor que un ministerio forzado a costillas del hambre de su familia. Tristemente, la mayoría de nosotros que nos creamos en una iglesia, creíamos que tocaba estar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado en la iglesia y a veces tocaba echar dedo para poder llegar a la iglesia porque no teníamos ni siquiera para nuestro pasaje. Eso es ociosidad, porque estamos viviendo de las limosnas de otros, pudiendo trabajar con un trabajo honrado, entre comillas. Yo me acuerdo un día que viniendo de allá para acá, me fui, por fe me fui, para la iglesia. Por fe es que pues un amigo me gastó el pasaje porque pues, me tocó boteriarle el pasaje, porque me preguntó que si tenía para el pasaje, le dije que no. Me dio para el pasaje y me fui. Cuando me fui a devolver, yo pensé que él me iba a gastar el de venida y resulta que no tenía sino apenas el de vuelta. Pues sí, señores, que me tocó queridos pasajeros, pido una monedita, una ayudita para poderme venir. Pues vergonzoso, triste. Y ese día decidí que eso no es la vida que quiero. Sí, muy lindo servir al Señor, pero perdónenme, pero servir al Señor cuando uno no ha desarrollado la fe, sino que está dependiendo de otros, en ese sentido, no está bien. ¿Sí? Así que muchas veces uno cae en esa ociosidad porque está solo preocupado en una vida de apariencia espiritual y no una verdadera vida espiritual. Es importante que tengamos eso claro. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos que el ocioso es alguien que no le interesa poner su vida en orden. El ocioso es alguien que espera que las circunstancias cambien, pero no toma decisiones en sus asuntos pendientes. El ocioso es alguien que procura una vida de poco esfuerzo. El ocioso es alguien que malutiliza el tiempo y los recursos que tiene frente a él, frente a sus narices.
El ocioso es alguien que descuida su manera de pensar y se abre a ideas destructivas. Yo me acuerdo, y mi esposa contaba, por ejemplo, de alguien una vez que dijo, no, yo voy a abandonar a mi esposa porque mi esposa no quiere ser tan espiritual como yo. Estaba yendo a la iglesia con él, pero no quiere ser tan espiritual como yo. Y entonces el pastor le había aconsejado, no, déjela. Yo decía, hombre, pero ¿cómo le ocurre? Porque él vivía de sueños sin cumplir, ¿no? A nosotros nos vendieron la idea de las fichitas, ¿no? De los afiches, de la cartelera de sueños. Eso es ociosidad, porque estar orando por una cartelera de sueños en vez de tomar decisiones de moverme, de buscar un mejor trabajo, de actuar como debe ser, hombre, ese es el punto. Entonces, eso es ociosidad también. En la iglesia existe gente ociosa por falta de una enseñanza bíblica apropiada y por falta de esperanzas eternas claras. ¿Cómo se soluciona la ociosidad del creyente? Trabajando en la santidad del hogar, compartiendo el amor de Dios con otros creyentes, cultivando un estilo de vida tranquilo y ocupándose en las prioridades. Pablo utiliza allá en 1 Tesalonicenses 5:14 una frase. Dice que amonestemos a los ociosos. El término amonestar significa poner en la mente. Hoy utilizaríamos una frase mucho más conocida, ¿no? Para nosotros. Vender la idea apropiada. Hay que venderle a los hermanos la idea correcta. Entonces, la idea correcta es que usted se ocupe primero en lo suyo, ¿cierto? En ese orden de ideas. Entonces, primero la casa en orden. Primero amar de manera cristiana. Primero estar tranquilos y primero las prioridades. Entonces, usted sabe cuáles son sus prioridades. Finalizo con esto. Me encontré con una frase sobre la ociosidad. Desconozco la autoría de la frase, pero me gustó muchísimo. Dice, alguien que no tiene una vida propia querrá la de otro. Eso es un ocioso. Un ocioso es alguien que quiere la vida de otro. Si yo fuera como fulano, si yo tuviera lo de fulano. Alguien que no tiene una vida propia, entonces anda metido en la vida de los demás, arreglando, queriendo arreglar la vida de los demás. Entonces, alguien que no tiene una vida propia termina queriendo vivir la vida de otro o arreglarle la vida a otro y sin arreglar su propia vida. Eso es ociosidad también. Hoy nos queda ese punto para meditar.